el otro día. Entonces encontré este escrito que parte, esta es la segunda parte del escrito de un señor que tuve la oportunidad de conocerlo porque se murió hace cerca de un mes, se llamaba José María Plata, era optómetra de la vieja guardia, era profesor de la universidad cuando estaba en la universidad, pero nunca me dio clase. Y sabía bastante de óptica, tiene algunos criterios con los cuales no estoy de acuerdo, y tiene algunos escritos que tiene algunas cosas con las cuales estoy de acuerdo y con las cuales no estoy de acuerdo. Y acá él en este escrito empieza hablando de lo que es una prueba ambulatoria, porque para él no tiene una relevancia, una significancia. Pero en este momento no voy a hablar de eso. Quiero hablar de algo que son las correcciones parciales. Y básicamente hablamos de correcciones parciales cuando nosotros estamos en presencia de pacientes que tienen generalmente astigmatismos significativamente altos y que se hacen intolerantes en el momento de dar la corrección en anteojos. ¿Ok? Entonces, hay muchas condiciones en las cuales nosotros decimos que vamos a dar una corrección parcial. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una hipermetropía grande, estoy hablando solo de hipermetropía, y que se va a corregir por primera vez y no se le puede dar la totalidad de su defecto porque el paciente no lo tolera. Pero estoy hablando de esa parcialización, estoy hablando de parcialización en caso de que el paciente tenga un astigmatismo significativamente grande y que en el momento de darle su corrección, el paciente manifieste una intolerancia al uso de sus anteojos. Entonces, hay básicamente tres maneras de corregirla. Hay tres opciones de correcciones parciales y la mayoría de veces buscan como meta primordial que la refracción residual no corregida genere un astigmatismo igualmente mixto. O sea que cuando hacemos una corrección parcial, buscamos dejar al paciente con un astigmatismo igualmente mixto. ¿Por qué lo buscamos dejar con un astigmatismo igualmente mixto? Porque es el que mejor agudeza visual nos provee, ya que el círculo de menor confusión, o sea, el punto medio entre los dos focos principales de un astigmatismo, o el punto medio del color de Stone, debe quedar sobre la retina, que es el círculo de menor confusión. Nos provee la mejor agudeza visual posible, no nos provee tanta disminución de visión, y es el mismo principio que utilizamos cuando nosotros hacemos un subjetivo con cilindro cruzado en jackson. ¿Okay? Entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros dejamos el círculo de menor confusión, el índice de menor difusión del coloide en la retina, disminuimos lo menos posible la agudeza visual y generamos satisfacción visual. Yo no hablaría en términos de satisfacción visual, sino yo hablaría en términos de confort. Yo hablaría de que cuando usted hace eso, está buscando que el paciente tolere sus anteojos. ¿Sí? Porque hay pacientes a los cuales usted le mide la agudeza visual, hace la retinoscopía, hace el subjetivo, mide la agudeza visual del ojo derecho y 0, 0, 20, 20, mide 0, 1. Mide la agudeza visual del ojo izquierdo, 0, 0, menos 0, 1, 20, 20, 20, 15. Y cuando estaba los dos ojos, el paciente dice: me da mareo, me da dolor de cabeza, tengo sensación de comodidad. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Es una fórmula grande, la primera es que el paciente le va a usar. Vamos a darle una parte para que el paciente pueda tolerar esa corrección, para que el paciente pueda
toleran esa corrección. Y las tres condiciones que hay, la primera se llama equivalente esférico. Ese equivalente esférico ustedes lo van a utilizar mucho, sobre todo en lentes de contacto cuando quedan cilindros residuales. Es equivalente esférico. ¿Qué dice el equivalente esférico? Usted toma el cilindro, tenemos una fórmula o una corrección de los cilindros. Y como su nombre lo dice, vamos a corregir un paciente que tiene una corrección esferocilíndrica a partir de un lente de esfera única. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene -1 con -3 por 15 grados. Un ejemplo de la vida. Estoy diciendo que uno de los meridianos está en -1 y otro de los meridianos está en -4, ¿sí o no? Y que si hago una transposición, va a ser -3 por 105. Tengo un meridiano en esta posición, tengo un meridiano en esta posición. Ok. Entonces, lo que el equivalente esférico me dice es: yo voy a corregir este paciente que tiene este defecto, lo voy a corregir a partir de un lente esférico solamente. Voy a quitar todo el cilindro. ¿Cómo lo hago? Yo tomo el cilindro en su totalidad, 3, lo divido en 2, saco la mitad de 3, 1.50. Y algebraicamente le sumo ese valor a la esfera. Es lo que estoy diciendo. Miren lo que estoy diciendo. El equivalente es el cilindro dividido en 2 medido -1.50. Se supone que con un lente de -250 yo voy a corregir ese paciente y que a partir de -250 ese paciente va a quedar con un astigmatismo igualmente mixto. Vamos a ver si es cierto. Estamos diciendo que yo tengo -1 con -3 por 15, ¿cierto? Sacamos la mitad de esos 1.50, entonces algebraicamente se me daría -250 el valor del lente esférico, ¿cierto? Yo tengo este meridiano vertical, este es el meridiano horizontal. Esta es la retina de ese paciente. La fórmula de ese paciente me está diciendo que el meridiano de 15 grados, ¿dónde focaliza? El meridiano de 15 grados focaliza acá. O sea que acá hay -1, ¿cierto? ¿Sí o no? Y estoy diciendo que el meridiano de 105 focalizaría en -4, ¿cierto?
sea que el meridiano focalizaría en más menos 4. Y el recorrido entre esos dos es menos 3. Entonces que yo pondría un lente de menos 1, la retina se correría, pues el foco se correría, este quedaría en menos 3 y pondría un plano cilindro de menos 3 con el eje a 15 grados, ¿sí o no? Pero estoy diciendo que mi equivalente esférico es 250. Si yo pongo acá adelante un lente de menos 250, este se me corre para acá 250, ¿cierto? O sea que me quedaría acá en más 1,50, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Estoy en menos 1 y le pongo un lente de menos 250, este se me corre 250 para acá. Acá debe tener colores. Y este meridiano de menos 4 se me corre 250, me queda en si tenía menos 4 y le quité 250, ¿en cuánto me quedó? Me quedó unas 55 cuartos. El círculo de menor confusión quedó lo aprendemos a manejar. El círculo de menor confusión quedó justo en la retina, la gruesa visual de ese paciente. Quedaría excelentemente bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo un paciente, como esto. Yo tengo un paciente que tiene efecto refractivo más 1 con menos 1 por 0 grados. ¿Cierto? Y el paciente no me aguanta la fórmula de sus gafas porque es un paciente súper incómodo, bueno, lo que sea. Voy a hacer la transposición. Acá me haría neutro más 1 por 90, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces estoy diciendo que yo tengo un paciente estoy diciendo que yo tengo en el meridiano de 0 grados, estoy diciendo que yo tengo más 1. ¿Estamos? Y estoy diciendo que en el meridiano de 90 grados tengo neutro. Estoy diciendo que yo tengo un paciente en estas condiciones. ¿Me hago entender? Pues voy a sacar el equivalente esférico. 1, ¿cuánto es la mitad de 1? 0,50 menos 0,50. ¿Cierto? Entonces nada, más 1 con menos 0,50 me da más 0,50. ¿Qué pasa si yo a este ojo le pongo un lente de más 0,50? Muy sencillo. Voy a pintar la retina nueva de otro color. Este se me correrá para acá 0,50 y este se me correrá para acá 0,50. Por lo tanto, la retina me queda en la mitad. Este me va a quedar de menos 0,50 y este me va a quedar de más 0,50. Es un astigmatismo igualmente mixto. El círculo de menor confusión va a estar ahí. ¿Listo?
círculo de menor confusión va a estar aquí. O sea que el paciente va a generar una excelente agudeza visual. Esa es la forma de hacer una corrección parcial utilizando algo que se llama equivalente esférico. Yo al paciente no le doy ningún lente de esferocilindro, yo lo corrijo con lentes esféricos solamente. Voy a hacer otro ejemplo. Dígame. ¿Por qué lo dejas esférico? ¿Cómo? ¿Por qué lo dejas esférico? ¿Por qué lo dejé esférico? Porque el paciente no toleró la fórmula. Entonces, no toleró la fórmula. Entonces voy a hacer una... Vuelvo desde el principio. Estoy diciendo que yo cuando voy a hacer una corrección parcial utilizando esta técnica que se llama equivalente esférico, voy a corregir un paciente que tiene una fórmula esferocilíndrica porque no tolera su corrección, porque le genera sintomatología, porque hay unas características X por las cuales el paciente no tolera la corrección. Y una de las armas que yo tengo para corregirlo parcialmente, buscando que el paciente disminuya la sintomatología y tolere la corrección, es utilizar solamente lentes esféricos. Cualquier fórmula esferocilíndrica tiene un lente esférico que hace un equivalente. ¿Y qué equivalencia se hace? Se busca generar un astigmatismo igualmente mixto que tiene como característica que dejamos un meridiano miope y un meridiano hipermétrope de la misma cantidad, buscando que el círculo de menor confusión quede justo en la retina para que la agudeza visual se disminuya lo menos posible y que ese paciente genere una tolerancia. Entonces, acá va a haber una disminución de la agudeza visual del paciente indiscutiblemente porque el paciente tiene un defecto esferocilíndrico. Sin embargo, como el círculo de menor confusión va a quedar sobre la retina y el círculo de menor confusión nos genera una excelente agudeza visual, la disminución de la agudeza visual del paciente va a ser muy chica y probablemente el paciente vayan a desaparecer la molestia que está teniendo como consecuencia de el lente o la cantidad de astigmatismo que no es capaz de tolerar. No estoy hablando que lo hacemos en todos los casos, no estoy hablando de que lo hacemos siempre, estoy hablando de que sencillamente yo busco a partir de un lente esférico crear esta condición para que el paciente me quede con una visión adecuada, no perfecta, pero que disminuya su sintomatología como consecuencia de eso. Por eso lo dejo esférico. Les voy a hacer otro ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene menos 0,50 con menos 1 por 20. Y el paciente dice, no tolero las gafas. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Menos 2. Menos 2 por 20 grados. El paciente, no, es que yo no tolero las gafas. Ok, listo, perfecto. Voy a hacerle un equivalente esférico. ¿Qué es lo primero que hago? Tomo el cilindro y lo divido en la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y se lo sumo algebraicamente acá. Estoy diciendo que el lente de menos 1,50 esférico es el equivalente esférico de esta corrección esferocilíndrica. Vamos a ver si es cierto. Entonces tengo un meridiano vertical que está a 110 grados y tengo un meridiano horizontal que está a 20 grados.
Y estos, acá tengo una retina, estos están ubicados de la siguiente manera. El meridiano de 20 me focaliza en menos 0,50. El meridiano horizontal me focaliza en menos 0,50. Y el meridiano vertical me focaliza en, ¿cuánto me focaliza? En 2,50. Porque el recorrido es 2. Entonces el meridiano vertical me focaliza en 2,50. Este acá es menos. Ok. Y yo sencillamente coloco acá al frente una lente negativa de menos 1,50. Si yo coloco menos 1,50, este meridiano que está en menos 0,50 pasa más allá de la retina. ¿Cuánto pasa más allá de la retina? 1. 1. Y queda en más 1. Y si yo a este que tenía menos 2,50 le pongo menos 1,50, ¿en cuánto queda? En menos 1. O sea que el círculo de menor confusión me quedó ahí. Menos 1 y más 1. Estoy generando un astigmatismo igualmente mixto. El paciente está teniendo una adecuada visión con una menor sintomatología. Habitualmente cuando son astigmatismos tan grandes nosotros no lo hacemos. Vuelvo y le digo, este es un arma que se utiliza muy bien cuando ustedes vean lentes de contacto. Por ejemplo, y al hacerle después de colocarle los lentes de contacto al paciente que da un astigmatismo residual por allá, porque es el astigmatismo cristalino de la cara posterior de la córnea, que no podemos corregir con el lente de contacto, entonces lo corregimos a través de esto. Pero, vuelvo y les digo, llega el momento en que lo podemos hacer con anteojos, probablemente nos toque hacerlo. Cuando tenemos un caso especial, un paciente que no tolera la corrección. Profe, qué pena, pero eso es a modo de tratamiento, o sea, por un tiempo o mientras el paciente lo tolere. Pero después la idea es volverlo a su Tratar forma. de mirar a ver si lo podemos llevar a una corrección estereocivil. La corrección es esta. La final de él sería este es el cuadrante menos 1,50 esférico, por eso estoy diciendo, cuando yo hago el lente, cuando yo hago el lente equivalente esférico, estoy dividiendo esto en la mitad, sumándolo algebraicamente y me da el lente con el cual yo voy a corregir el paciente. Mira el lente con el cual yo lo corregí, y el paciente me quedó con una estimación igualmente mixta. Entonces el equivalente que el lente que yo le pondría a él en sus anteojos sería este. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? No. Voy a borrar. Y eso es lo que acabamos de hacer. Diga. No sabría decirle porque cada caso es especial y habría que revisar. Por eso le estoy diciendo
Lo hacemos en condiciones especiales. Usted tendría que evaluarlo posteriormente. Pero yo me diría en 6 meses, en 3 meses, en 1 mes, en 2 meses. Tenemos la segunda manera de corregir. La segunda manera de corregirlo se llama parcial equivalente. Entonces vamos a arrancar con el mismo de la vez pasada. Menos 1 con menos 3 por 15. Menos 1 con menos 3 por 15. Entonces mira donde dice, donde cualquier valor de cilindro que se parcialice, la mitad de ese valor se le adiciona algebraicamente a la esfera por lo general su cuarta parte, con el mismo objeto de mantener un equilibrio nominal que dé como resultado un astigmatismo igualmente mixto. Se aplica a valores de mayor consideración, o sea, lo utilizamos en pacientes con astigmatismos grandes, siempre y cuando sus resultantes sean cercanas a 4 dioptrías en esfera y 2 dioptrías de cilindro. ¿Qué me está tratando de decir este señor? Mire lo que me está tratando de decir. Mire lo que me está tratando de decir. Yo, por ejemplo, tengo ojo que tengo inicialmente, de menos 1 con menos 3 por 15. Estoy hablando de la cantidad que se parcialice, la voy a dividir. Entonces yo tengo menos 1 por menos 3 por 15, ¿cierto? Entonces el paciente no me tolera esto. Yo supongo que el paciente no me tolera esto. Bueno, entonces yo digo, no, un equivalente esférico, a lo mejor el paciente no me va a ver bien porque le voy a quitar todo el cilindro y yo necesito que el paciente tenga algo de cilindro, porque es que el cilindro no está a 0 grados ni a 90, sino está a 15. Y yo necesito que use alguna parte del cilindro para que a posteriori, como me decía usted allá, yo pueda de pronto ir agregándole poco a poco hasta que lo pueda llevar a lo que él realmente necesita. Entonces él me dice, no, hagamos algo. Tomemos de este valor, por ejemplo, la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 3? 1,5. 1,5. O sea que yo le voy a dejar a este paciente menos 1,50 por 15. Listo. Mira que le voy a dejar menos 3 con menos 1,50 por 15. Esa va a ser la segunda parte de su fórmula. Voy a verificar esféricamente que me queda. Tengo 1,50. Ese 1,50 lo divido en 2. ¿Cuánto es la mitad de 1,50? 0,75. Anecio. Y se lo sumo algebraicamente al valor que pongo acá. Esto me daría menos 1,75 con menos 1,50 por 15. ¿Cuál sería la corrección que yo le podría hacer? Miren lo que estoy dejando ahí. Voy a borrar una parte. Entonces voy a partir de esto es lo que el paciente tiene, ¿sí o no? Yo tengo un meridiano vertical por 105 y un meridiano horizontal por 15, ¿cierto? Y tengo
una retina. Sobre la retina. Dice que el meridiano horizontal focaliza en 15 en menos 1. ¿Estamos? Y dice que el meridiano vertical, ¿dónde me focaliza? En menos 4. Voy a hacer acá hacer la transposición. Esa es la transposición. ¿Estamos? Ok. Entonces, el meridiano de 105, ¿dónde me focaliza? En menos 4. Ahí tenemos un astigmatismo de 3 dioptrías, ¿verdad? Un astigmatismo de 3 dioptrías. Pero nosotros corregimos este paciente con un esferocilindro de menos 1,75 por menos 1,50 por 15. Voy a poner un lente de menos 1,75. Menos 1,75 esférico. Si yo tengo menos 1,75 esférico, ¿hasta dónde se me corrió esto? Este se me corrió 0,75 más para acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces acá me quedaría acá y este pasaría a estar en más 0,75. ¿Sí o no? Y este, si le puse menos 4 y le puse menos 1,75, ¿cuánto me dio? Menos 2,25, ¿cierto? O sea, este me pasó de 4 a 2,25. ¿Sí o no? Entonces este me quedaría en menos 2,25. Ok, todavía le falta. Pero resulta que yo a este le agregué un plano cilindro negativo con eje horizontal para que me actúe en sentido vertical de acuerdo a la parábola astigmática. ¿De cuánto? Neutro con menos 1,50. ¿Cierto? Si yo a menos 2,25 le puse menos 1,50, ¿qué remanente me queda acá? Que este se me corrió hasta acá y acá me quedó en menos 0,75 y me queda un meridiano en más 0,75 y el otro meridiano me queda en menos 0,75. Me queda un astigmatismo igualmente mixto y el círculo de menor confusión me queda justo sobre la retina. ¿Me hago entender? Y más digo que está como... No entiendo muy bien por qué pasa a ser más 0,75. O sea, más, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba en menos 1 y le puse este valor esférico. Si estaba en menos 0, si estaba en menos 1 y le puse menos 1,75, ¿cómo me quedó? Más 0,75. Se me volvió hipermétrico, me devuelvo. Voy a borrar todo. Voy a borrarlo todo y vuelvo y lo hago. Él necesitaría menos 1 para corregirlo y le está colocando 1,75, lo está llevando para atrás de la retina. Tengo un meridiano vertical
un meridiano horizontal, tengo una retina. Pero ¿por qué me habla así? Si tengo un ¿Listo? miope, Ok, hasta ahí estamos. depende del Listo, voy a trabajar meridiano por Si tengo un meridiano. Voy a miope trabajar menos 3, meridiano le por pongo un meridiano. lente menos 4, lo voy a hipermetropizar una dioptría. Si tengo un miope menos 3 y le pongo un lente menos 4, lo voy a hipermetropizar una dioptría. Él está en menos 1, ¿cierto? Esa es la corrección de él, ¿cierto? ¿Sí o no? Le estoy... Si yo le pongo menos 1,75 y él está en menos 1, ¿a dónde me va a dar ese El foco? ¿A la sistema retina o más visual allá de la del miope retina? Se me corrió más allá de la retina y mira dónde me pasó acá. Estaba en un punto de menos 1 y le puse menos 1,75 esférico, o sea que me afecta a todos los meridianos por igual. ¿A dónde me pasó? A más 0,75. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Este vertical está en menos 4. Está en menos 4, ¿cierto? Pero le puse menos 1,75. Menos 4 con menos 1,75, ¿a dónde me fui a dar eso? A menos 2,25. ¿Sí o no? Pero resulta que yo aquí le puse un plano cilindro sobre este meridiano que voy a dejar quietito. Y ese plano cilindro de menos 1,50, mírenlo acá, me afecta solo este meridiano, o sea que de menos 2,25 lo moví 1,50 más para atrás. ¿A dónde me vino a dar? A menos 0,75. Ahora sí me hago entender. Entonces me quedó, este meridiano se me quedó quieto desde el principio y este meridiano se me corrió atrás. Me quedó con un astigmatismo igualmente mixto de más o menos 0,75. Corregido, el lente final que yo le voy a dar es menos 1,75 menos 1,50 por 15. Se pone en el meridiano que ya esté corregido. El plano cilindro siempre se pone sobre el primer meridiano que usted ya neutralizó lo que no quiere mover. Si usted quisiera mover el meridiano horizontal, que tendría que colocar el eje del plano cilindro, es como hacer retinoscopía, lo coloca sobre. Cuando usted coloca el plano cilindro sobre el meridiano horizontal, ¿qué hace con la banda? La voltea y la empieza a mover así que el meridiano está neutralizado. Meridiano vertical. Entonces acá ya está neutralizado el efecto del plano cilindro está haciendo sobre el meridiano vertical. Luego le digo, si yo hiciera una corrección parcial de ese paciente, me aproximaría más por este, porque el paciente me va a quedar con una cantidad de cilindro que me va a permitir que a futuro probablemente se me vaya acercando lo máximo posible a este valor que es el valor real que quiero. Y probablemente me va a quedar con mucha mejor visión que si yo le doy un equivalente esférico donde va a corregir todo un defecto solamente con un lente. ¿Hasta ahí me he hecho un video? Usted utilizaría el que usted quiera, pero tiene que probar si el paciente lo hace. En este caso, yo supondría que debe ser de mayor aceptación esta. Yo supondría que debe ser de mayor aceptación esta. Porque le estoy dejando al paciente algo de su defecto astigmático corregido adecuadamente. Y probablemente su visión sea mucho mejor, por el que el astigmatismo igualmente mixto que estoy generando es un astigmatismo muy chiquito, que
Mientras que en el otro caso el astigmatismo que estoy generando es astigmatismo como de 2 dioptrías o más de 2 dioptrías. ¿Listo? Otra pregunta. Todas las que quieran. Pues yo lo que veo es como por cada 0,50 de cilindro que se quita, predicción en espera 0,25. O sea, la relación. Puedo hacerlo sin necesidad de decir la mitad, sino un poquito menos, como si me quito 0,50 de 0,25. Sí, 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 sí lo puedo hacer, pero ya no se varía equivalente esférico ni parcial, sino sería una equivalencia que es el que él dice, que es el último, que es la corrección parcial. ¿Listo? Y entonces la corrección parcial es como lo empírico que usted haría. Cuando yo hablo de lo empírico, no es que nosotros no sepamos qué vamos a hacer. No es que nosotros no sepamos lo que vamos a hacer. Lo que nosotros estamos pretendiendo ahí es como, bueno, experimentemos esto acá sin paciente de tolerancia. Voy a poner un ejemplo. Tengo más 1 con menos 2 por 20. Y es la primera vez que el paciente va a usar ese efecto. Sabemos que sea el derecho. En el ojo izquierdo tiene más 0,75 menos 1,25 por 160. Entonces, ¿eso qué es? Es simétrico, no es simétrico, es un número que se queda mal. Es simétrico porque suma 180 grados. Es homónimo, no es heterónimo. Es homónimo, no es heterónimo. Porque los dos son con la regla. Listo. Entonces que el paciente tiene esto. Y con esto el paciente tiene agudeza visual 0,0 y 0,0. Y dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Yo qué voy a hacer? Yo le ocluyo este ojo y maravilloso, y le ocluyo este ojo y maravilloso, y desocluyo los dos ojos y el paciente me dice, me mareé. Y usted no se acuerda cómo hacer equivalente esférico ni cómo hacer parcial equivalente. Pero sabe que hay una relación que acá el ingeniero encontró porque es bueno para las matemáticas, en la cual 0,50 de cilindro representan 0,25 de esfera sumada algebraicamente. Siempre se tiene que tener en cuenta que es una suma algebraica. Entonces yo le digo, hágale a un ambulatorio al paciente y le digo, no me aguanto esto. ¿Qué le dejamos? Démosle unos 50 de esfera. Démosle unos 50 de esfera. Perdón, de cilindro. ¿Cuánto le tendríamos que poner en la esfera? 0,25. Exacto. Más 0,75. Porque le quité 0,50 y ese 0,50 equivalen a 0,25 de esfera sumado algebraicamente. Y acá me dice, le voy a quitar la misma proporción. Acá, ¿cuánto quedaría? Y me dice, ahora sí lo tolero. Entonces miren que estoy haciendo, esto sería una parcialización de manera como un poquito empírica, pero basados en ese principio. En tener en cuenta que 0,50 de cilindro equivalen a 0,25 de esfera, sumada algebraicamente. Esas son las tres formas de corrección que hay parcial. ¿Cuáles me gustan más? Las tres. ¿Cómo utilizo cada uno?
equivalente esférico va a ser muy útil para ustedes en lentes de contacto. Porque cuando ustedes ponen un lente de contacto, a veces después aparecen astigmatismos residuales que no son capaces de ser corregidos con el lente de contacto que ustedes ponen. Entonces eso lo tienen que calcular a través de un equivalente esférico y sumárselo al lente. Perfecto. A veces son 0,75, máximo una dioptría porque son astigmatismos muy chicos. Y eso no genera tanta pérdida de visión. Entonces el equivalente esférico para fórmulas tan grandes con esferocilindros no aplica. Pero si usted hace un parcial equivalente, como hicimos el de la vez pasada, y dejamos al menos la mitad del cilindro al paciente y la cuarta parte se la sumamos algebraica a la esfera, vamos a dejar al paciente con una buena visión o cualquier cantidad que modifiquemos acá. Tenemos que ser conscientes que nos representa una cantidad, la mitad del valor esférico sumado algebraicamente. Si yo le quito 0,75, entonces sería 0,387. No estamos trabajando en cuantos de dioptría, entonces tenemos que hablar con 0,50 o 0,25, ya lo aproximaríamos. Pero si le quito 1, entonces sí sería el 0,50 acá. Si le quito 0,50, entonces sería el 0,25 y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Esa es la forma en que usted puede parcializar a su paciente para tratar de asegurar con lentes. Con lentes oftalmológicas. Pero es que allá uno 0,75 porque aquí una buena visión. Ahora, cuando ustedes parcialicen a un paciente, olvídense de la agudeza visual monocular. Piensen siempre en la agudeza visual de ambos ojos. ¿Ok? Cuando ustedes parcialicen a un paciente, no le tomen la agudeza visual de manera monocular independientemente, sino que cuando lo parcialicen, váyanse de una vez a la agudeza visual con ambos ojos. Porque si el paciente llega a notar una disminución marcada de manera monocular, va a decir, es que yo con los otros lentes veía bien. Y ustedes binocularmente, cuando suman la visión del ojo derecho y la del ojo izquierdo, tienen una gran ganancia. A veces suma casi más de una línea de agudeza visual. Entonces, cuando hagan parcializaciones, olvídense de la agudeza visual monocular. Tomen la agudeza visual binocular. ¿Listo? Si el paciente es presbita, después de que calculen el parcial equivalente, el equivalente esférico o la parcialización, entonces ya le hacen la fórmula de visión próxima. ¿Cuándo obtenemos la fórmula de visión próxima? Cuando tengamos la fórmula de visión lejana. Si usted no tiene una buena fórmula de visión lejana, no puede calcular la visión próxima. No puede calcular la fórmula de visión próxima. ¿Cómo? ¿Me hago entender en todo lo que les estoy tratando de explicar? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo? Da exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo tranquilo. Vamos que tenemos un... Y el que acabamos de hacer era negativo. Vamos a hacer negativo porque era menos 1 con menos 10. Da lo mismo, porque lo acabamos de hacer, pero vamos a hacer uno.
Tengo neutro con menos 250 por 166. ¿Cómo? Acabamos de hacer uno. Hicimos menos 1 con menos 3 por 15. ¿Cómo hace para lo mismo que eso? Da exactamente lo mismo, pero digamos que menos 0,75 con menos 250 por 15. Y yo lo voy a quitar, por ejemplo, le voy a quitar 0,50 a este. Me voy a dejar acá en menos 2. ¿Cierto? Le quité 0,50. ¿A cuánto equivale menos 0,50 de cilindro en esfera? 0,25. 0,25. Negativo porque es menos 0,25. Menos 1. Porque se suma algebraicamente. Porque se suma algebraicamente. Si esto es negativo, usted tiene que sumar algebraicamente. Si acá fuera positivo, pues le daría menos positivo. Si como acá es negativo, le da más negativo. ¿Vale? ¿Claro? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. La pregunta que me hace acá Sebastián, ¿puedo parcializar un ojo nomás? Sí. Si el paciente tiene un cilindro solamente en un ojo, le parcializamos solo un ojo. Claro que sí. No necesariamente hay que parcializar los dos ojos. El problema puede ser de un solo ojo, entonces parcializar de solo un ojo. ¿Cuál les sugería que utilizaran? ¿La tercera opción o la segunda opción? ¿Parcial equivalente o parcialización? Preguntas hasta aquí. ¿Claro? Ese, parcialización. En el artículo que encontré hoy le digo, el doctor Plata especifica que para él la prueba ambulatoria no tiene relevancia. A mí me parece que sí tiene relevancia porque en todo caso el simple hecho de modificar una corrección al paciente pues hace que la percepción espacial se modifique. Y a pesar, él alega que porque los lentes de las cajas de pruebas son hechos con curvas diferentes, son hechos más delgados, son de diámetros muy pequeños, son lentes que se llaman telescópicos, que eso hace que no sean iguales a los lentes que uno coloca en unas gafas. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, en mi criterio, en mi concepto de carácter muy personal, cuando usted pone a un paciente con unos lentes de una corrección, así sea en una montura de prueba, que es diferente a la montura que ustedes utilizan en la vida real, pues lo pone en condiciones más o menos similares a la percepción espacial que va a tener. Y eso nos va a dar una idea de si el paciente se va a sentir cómodo o no. Es la única forma que nosotros tenemos de hacer una prueba. Porque nosotros no nos podemos arriesgar a hacer una parcialización, no hacer una prueba y mandarle los lentes al paciente. Ah, no, esto me los puse y ahora veo borroso, o veo inadecuado, o siento que hay huecos en el piso, siento que está inclinado, que se cierra, que se abre. Siento que hay huecos en el piso y los veo caminando como si, o van a bajar un andén o una escalera y se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque el cerebro ya tiene adaptado una respuesta, por ejemplo, muscular a cuánto usted desea. Por eso es que se va la energía de su casa y si hay escaleras, usted puede bajar las escaleras sin ver, porque sencillamente su cerebro ya ha enseñado a su sistema esquelético cuánta es la cantidad que él debe moverse para poder manejar esa distancia.
Y cuando usted modifique esa distancia, por eso es que cuando les cambian las formas, algunas personas empiezan a dar pasos como, porque tiene la percepción y el cerebro se debe adaptar a eso. ¿Quiénes son los que generalmente más sufren? Los pacientes que tienen astigmatismos. Y no por cero, los que tienen astigmatismos por ejes oblicuos, porque la percepción es muy difícil de hacer y el sistema difícilmente compensa esas posiciones. Cuando nosotros tenemos astigmatismos por 0 grados, por 90 grados, el sistema nos puede manejar más fácilmente. La corteza visual puede adaptar más fácilmente la percepción. Pero cuando las deformaciones de la imagen están en unas posiciones oblicuas, para el sistema es muy difícil manejar e interpretar que se ha modificado la percepción espacial en esa forma. Porque es que en el mundo las cosas son verticales o horizontales, pero las cosas como en este sentido son muy verticales. Entonces las paredes son verticales, los pisos son horizontales, las escaleras son verticales y horizontales, pero las escaleras no son inclinadas y no baja como de medio nada de esas cosas. Entonces, ese tipo de cosas hacen que esas interpretaciones sean más fáciles para el cerebro cuando tenemos astigmatismos por 90 procesos que cuando tenemos astigmatismos inclinados. Por eso, a veces, cuando ustedes van a modificar un astigmatismo, elejan un astigmatismo en una posición inclinada, deben ser muy cuidadosos. Y generalmente yo les sugiero, no les digo que es obligación, pero yo les sugiero que ustedes le hagan una prueba a ese paciente, porque moverle 5 grados en un paciente que está adaptado a usarlo a 15 y ponérselo a 20 o ponérselo a 10, le puede generar al paciente una sintomatología. Por pequeño que sea. Vuelvo y les cuento lo que pasó a mí con Andrés Olosa. Lo dejé viendo 2 líneas de agudeza visual mejor. Pero a los 8 días me dijo, no me aguanto esa posición. Me tocó que cambiar otra vez el lente, perdió líneas de agudeza visual para descentrar las cosas. Porque su sistema ya está adaptado. Entonces a veces, para que el paciente esté confortable, no es necesario que el paciente esté 0, 0 o menos 0, 1. A veces es mejor que el paciente esté 20, 25 o 0, 1, cómodo y confortable y no 0, 0 incómodo. Porque usted no saca nada viendo bien, pero sintiéndose incómodo. No, yo veo muy bien, pero después de un rato las gafas me hacen doler la cabeza. Yo me siento extraño, me da manera. En cambio, yo lo veo tan perfecto acá, me siento muy bien. Me siento muy cómodo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que valorar en un paciente, que el paciente se sienta confortable. ¿Para qué? Para que pueda tener las gafas, los anteojos puestos todo el tiempo. Porque son sus segundos ojos, son su muleta para que él pueda ver bien. Sin ellos no va bien. La sí tipo de solicalente. ¿No solicalente? Preguntas. Este era un tema que ustedes querían, pero ahí está. ¿Listo? Entonces para mañana voy a tengan preparados porque voy a dejar un tallercito que después ustedes me van a entregar, me lo van a mandar a la plataforma para que yo los califique y junto con ¿hemos hecho algo? El No video. hemos hecho nada. Y junto con el video y el examencito. Profe, ¿el video para cuándo? ¿Cómo? ¿El video para cuándo? El video me gustaría como para la otra semana, para el viernes. Para la otra semana, por ahí el viernes. Eso sí me lo envían al correo porque la plataforma no me da para subir más de 10 o 15 megas y un video de 2-3 minutos da más de 10 megas. Entonces, si lo grabamos con la cámara del iPhone 15 Pro Max.